Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, la verdad, va mucho más allá del típico coeficiente intelectual. Vamos a explorar el increíble poder que tienen nuestras emociones. Y para ello nos basaremos en el trabajo de Manel Güell Barceló y desglosaremos qué es exactamente eso de la inteligencia emocional y, sobre todo, por qué es tan importante en nuestro día a día. A ver, seamos sinceros, a todos nos ha pasado. Ese momento en el que la rabia, la tristeza o la ansiedad de repente cogen el volante y nos dejan ahí, como pensando, ¿pero qué acaba de pasar? Es una sensación súper común, y entender por qué ocurre es sin duda el primer paso para aprender a gestionarla. Tradicionalmente, cuando hablábamos de ser inteligente, casi siempre pensábamos en la parte lógico-matemática. Pero ojo, que esa es solo una parte de la película. La inteligencia emocional, o sea, esa habilidad para movernos por el mundo de los sentimientos, es igual de importante. De hecho, a menudo es la que marca la diferencia en nuestro bienestar y nuestro éxito en la vida. Vale, vamos al lío. Para entender bien el concepto completo, lo primero que tenemos que hacer es como partirlo en dos. Vamos a ver por separado qué significa inteligencia y qué significa emoción. A ver, ser inteligente, en el fondo, no es solo saber muchos datos de memoria. Es tener esa chispa, esa creatividad para conectar puntos que a primera vista no tienen nada que ver y encontrar soluciones nuevas. Es básicamente lo que nos permite adaptarnos y seguir adelante. Y una emoción no es algo abstracto, ¿eh? Es una respuesta total de nuestro cuerpo. Cuando sentimos miedo, alegría o tristeza, nuestro organismo reacciona de una forma súper tangible preparándonos para actuar. No es solo algo que sentimos en la cabeza, es algo que somos en ese preciso instante. Y claro, al juntar estas dos ideas, los psicólogos Salovey y Mayer propusieron que la inteligencia emocional se basa en 5 habilidades clave. La primera, la autoconciencia, saber qué estás sintiendo y por qué. La segunda, la autorregulación, ser capaz de manejar esas emociones para que no te superen. La tercera es la automotivación, usar las emociones como si fueran gasolina para lograr tus objetivos. La cuarta es la empatía, pillar y entender lo que sienten los demás. Y la quinta, la habilidad para gestionar bien las relaciones. Vamos, que dominar estas 5 áreas es el camino para tener una inteligencia emocional de 10. Bueno, ya sabemos qué es, pero ¿y por qué es tan fundamental? Pues la respuesta, curiosamente, está en la biología. En una especie de conversación que no para de ocurrir dentro de nuestra cabeza. Exacto, es justo eso. Es un tira y afloja continuo entre lo que sentimos y lo que pensamos. Pero no se trata de una batalla en la que uno tenga que ganar, ¿eh? Es más bien como un baile, una negociación constante entre estas dos partes tan importantes de lo que somos. Y aquí tenemos a los dos protagonistas de esta historia. Por un lado, el neocórtex, que es nuestra parte más lógica, la que reflexiona. Y por otro, el sistema límbico, el centro emocional, que reacciona por instinto para protegernos o para acercarnos a lo que nos conviene. Lo más importante es que ambos están conectados y se influyen todo el rato. Esta frase lo clava, de verdad. El objetivo no es que la razón aplaste a la emoción, ni que la emoción nos arrastre sin control. La clave, el punto crucial de todo esto, es crear un diálogo que sea constructivo entre las dos. Es pararse a procesar con la cabeza lo que estamos sintiendo. Venga, y ahora vamos a lo práctico, a lo que de verdad nos interesa. Porque la buena noticia es que la inteligencia emocional no es algo fijo, no es algo con lo que se nace o no se nace. Se puede entrenar y se puede desarrollar como si fuera un músculo más. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque saberse la teoría está muy bien, pero donde de verdad se nota el cambio es cuando lo aplicamos. Entonces, ¿por dónde empezamos a construir este músculo emocional? Pues mirad, una de las herramientas más potentes para empezar es aprender a identificar nuestras distorsiones cognitivas. Son como trampas del pensamiento, ¿sabréis? Patrones automáticos que nos hacen ver la realidad de forma negativa o un poco torcida. Y claro, eso nos genera malestar. El primer paso es simplemente aprender a pillarlas cuando aparecen. ¿A qué suena familiar? La hipergeneralización es pensar siempre en términos de siempre o nunca. El filtrado es como ponerse unas gafas que solo te dejan ver lo malo. Y la etiquetación es reducirte a ti o a otra persona a una sola palabra por un error. Identificarlos es el primer paso. El segundo, y más importante, es cuestionarlos. Si piensas, soy un fracaso por algo que te ha salido mal, la pregunta racional sería, a ver, ¿un solo error me define por completo? ¿Qué pruebas tengo de que otras veces sí me ha ido bien? Ese diálogo interior, eso es el entrenamiento. Y es que para gestionar algo, primero hay que saber ponerle nombre, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos en estoy bien o estoy mal. Pero por debajo hay todo un universo de matices. Ampliar nuestro vocabulario de emociones nos ayuda a entender con mucha más precisión qué nos está pasando por dentro, y ese es el mapa que necesitamos para empezar a navegar. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo este trabajo de autoconocimiento, de gestión emocional? O sea, ¿cuál es el premio gordo de desarrollar nuestra inteligencia emocional?
Aquí está la clave de todo el asunto. El bienestar no es estar feliz las 24 horas del día, es vivir en armonía con uno mismo. Cuando lo que hacemos está alineado con lo que pensamos y con lo que sentimos, es cuando alcanzamos un estado de coherencia, de autenticidad, que es la base para una vida plena. Y esta idea, para ir terminando, resume a la perfección ese equilibrio que buscamos. No se trata de elegir entre ser un robot sin sentimientos o una persona a la que le arrastran sus pasiones. Se trata de encontrar la respuesta adecuada para cada situación. Una respuesta que integre la sabiduría de nuestra razón con la información tan valiosa que nos dan nuestras emociones. Y con esto llegamos al final de este análisis. La pregunta clave se queda en el aire para que cada uno le dé una vuelta. ¿Qué tipo de conversación interna estamos teniendo? ¿Es una de colaboración o es una de conflicto constante? Porque al final, la calidad de ese diálogo interior define y mucho la calidad de nuestra vida.